Bueno chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la primera clase de análisis microbiológico. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones generales en esta primera clase. Antes que nada, quería comentarles que a lo largo de la clase vamos a ir nombrando muchos nombres y demás cuestiones que por ahí ustedes pueden no recordarse. Entonces yo por ahí les voy a ir haciendo una aclaración de cada cosa que nos sea importante, ¿sí? Vamos a empezar como una primera parte bien general, pero yo voy a ir haciendo hincapié en aquellas cuestiones que son de interés para esta asignatura, ¿sí? En esta materia no nos vamos a adentrar, digamos, de lleno en nombres, en familias, en algunas cuestiones que puedan resultar confusas. Entonces, a lo largo de las explicaciones yo les voy a ir comentando aquellas cuestiones que sean de importancia para nuestra asignatura. A modo general, comenzamos un poco estudiando la naturaleza de los microorganismos. ¿A qué nos referimos nosotros con microorganismos? Bueno, por el momento podemos decir que son especies que no las podemos ver con los ojos, justamente son especies microscópicas, ¿sí? Existe todo un sistema de clasificación, ¿sí? En cinco, digamos, en reinos, a todo lo que es el reino animal, se lo ha clasificado. Antiguamente se los clasificaba como animales, plantas, lo que era la parte de vegetales, hongos, protistas, monedas, dependiendo de las características. Esto fue avanzando con el correr del tiempo y en la actualidad, si bien estas clasificaciones siguen estando, pero actualmente se identifican a grandes rasgos tres dominios, ¿sí? Un dominio al que se le denomina eucaria, un dominio al que se le denomina bacteria y un dominio al que se le denomina archaea. Ya vamos a ver que vamos a hacer algunas comparaciones porque archaea y bacteria fueron dominios que se confundieron por mucho tiempo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Desde el punto de vista filogenético, cuando hablamos de la filogenética, hacemos referencia al origen, ¿sí? Genético, mirando la genética de las especies, ¿sí? Podemos ver cómo se relacionan estos tres dominios, ¿sí? Dentro del dominio eucaria vamos a tener todas aquellas especies que son eucariotas. Ya en un ratito vamos a hablar un poquito más a qué nos referimos, ¿sí? El dominio Archaea, fíjense que está en el medio, ¿sí? Y desde el punto de vista filogenético, incluso fíjense que acá esta rama se divide en dos, ¿sí? Casi diríamos que desde el punto de vista filogenético, Archaea es mucho más cercano al dominio eucaria. Sin embargo, muchas características visuales, muchas características químicas son muy similares entre bacteria y archaea. Debido a eso, es que por mucho tiempo se los consideraba como que archaea eran bacterias, ¿sí? Puntualmente, una diferencia es que las arqueobacterias o las archaeas, estamos hablando digamos, de este mismo origen, poseen rutas metabólicas más cercanas a las eucariotas, lo que yo les decía por esto de que están dentro de la misma rama. Ejemplo, la transcripción y la transducción a nivel celular, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Tiene que ver en cómo organizan la información y cómo multiplican y duplican la información. Pero las arqueobacterias explotan una variedad de recursos muchísimos más grandes que muchos eucariotas, por ejemplo. Entonces tienen algunas características en común, ¿sí? Acá tenemos una clasificación que seguramente alguna vez ustedes las hayan visto, lo que yo les comentaba recién, como eucariotas y procariotas. Ya vamos a ver las características, probablemente se lo acuerden.
Las eucariotas son todas aquellas, digamos, aquellas especies cuyas células poseen un núcleo, ¿sí? Cuidado que no tiene que ver con que sea unicelular o multicelular, ¿sí? En el caso de las eucariotas, la gran mayoría son especies pluricelulares, pero también tenemos algunas especies unicelulares. La importancia es que aquellas células que son eucariotas, ¿sí? Son células que tienen un núcleo, ¿sí? En el caso de las procariotas, no tienen un núcleo y ya vamos a ver puntualmente cómo se organiza la célula. Dentro de los procariotas tenemos a las bacterias, ¿sí? A las cianobacterias, que son bacterias que realizan fotosíntesis, y también tenemos las archaeas que mencionábamos recién. Bueno, una célula procariota, ¿sí? Es más sencilla que una célula eucariota, no tiene núcleo, esa es la diferencia principal, pero sí tiene información genética, ¿sí? Acá aparece lo que se denomina nucleoide. Ese nucleoide, ¿sí? Contiene el material genético, ¿sí? Que necesita esta célula. Pero no lo tenemos en forma de núcleo. Si bien está agrupado y por eso se le denomina nucleoide, no tenemos una estructura de núcleo como tal, ¿sí? En las eucariotas el núcleo tiene toda una estructura, una membrana, una cubierta, ¿sí? El núcleo. En este caso no, el ADN está como suelto dentro de la célula. Tenemos ribosomas, los ribosomas son importantísimos y son indispensables porque estas estructuras son las que permiten la producción de proteínas, digamos la síntesis de metabolitos en general. Cuerpos de inclusión, ¿sí? Estos por ahí pueden estar o no, la cápsula es una cubierta que puede estar o no, la pared celular, ya vamos a ver en qué especies está y en cuáles no, la membrana plasmática la tenemos siempre. En este caso, tenemos un flagelo, no todas las células procariotas tienen un flagelo. En general este flagelo tiene digamos, tiene como fin darle movilidad a la célula. Y acá tenemos las funciones de las distintas estructuras, ¿sí? Lo que les mencionaba recién de los ribosomas son los encargados de sintetizar proteínas, ¿sí? De producir o de generar las proteínas, que después esas proteínas van a codificar para distintas actividades celulares. Bueno, ahí tenemos descritas las distintas funciones. Algo importante que yo les mencionaba recién, hay algunas estructuras que son esenciales, ¿sí? Y otras no. En el caso del nucleoide, el citoplasma, los ribosomas, la pared, la membrana, son todas estructuras esenciales para la vida. Es decir, una célula no puede vivir sin estos componentes. Hay otros componentes que son variables, como por ejemplo la cápsula. Si bien la cápsula les da, digamos, una cierta rigidez, digamos, la sirve para resguardar las estructuras, como mecanismo de resistencia, pero pueden estar o no. Los flagelos, que yo se los mencionaba, pueden estar o no. Fimbrias son otras estructuras similares, digamos, parecidas a los flagelos, pero tienen otra estructura, ¿sí? Son mucho más pequeñas, ya las vamos a ver. Filis, algo parecido. Estas estructuras no son esenciales. Esporas, ya vamos a ver que hay algunas especies que pueden generar esporas o no. Y los plásmidos. Los plásmidos también son una estructura que contiene material genético, ¿sí? Pero pueden estar o no, incluso pueden transportarse de una célula a otra. En cuanto a la morfología bacteriana, cuando hablamos de morfología, hablamos de qué forma tienen estas bacterias, y estamos hablando, recuerden, de algo microscópico, ¿sí? Es decir, que esto lo vamos a ver nosotros con un microscopio. Tenemos distintas morfologías, los más conocidos y los que más vamos a mencionar nosotros son los cocos,
Cuando hablamos de cocos, hablamos de esferas, que nosotros en realidad las vemos como circulares, ¿no? Pero son esféricas, y bacilos son estructuras alargadas. Esas son como las que más vamos a ver. En el caso de los estafilococos, son cocos que se van agrupando como en racimos, ¿sí? Tengo que hacer una aclaración importante. Cuando nosotros miremos en un microscopio, nosotros podemos diferenciar si estamos viendo un coco o un bacilo. No es tan fácil, por ejemplo, afirmar si es un estafilococo o no. ¿Por qué? Porque el estafilococo es una estructura de racimo, como les decía recién, pero puede muchas veces, para ver el microscopio, nosotros tenemos que tomar la muestra, ponerla en un portamuestra, ya se los vamos a explicar, y en ese procedimiento se pueden desprender los cocos del racimo. Entonces, cuando yo miro el microscopio, no puedo asegurar de que sea estafilococo o no, ¿sí? Lo mismo pasa con los estreptococos. Los estreptococos son estructuras en donde los cocos se van agrupando como en cadena, ¿sí? Pero repito, cuando yo miro el microscopio, puedo decir que es un coco. Ahora, si es un estreptococo o es un estafilococo, no lo voy a poder asegurar. Muchas veces uno lo puede intuir o me parece que, pero a lo mejor no es un estreptococo y sin embargo de casualidad algún que otro coco ha quedado junto con otro y cuando yo lo miro en microscopio parece que es un estreptococo, pero no lo es. Entonces, cuando yo miro el microscopio, puedo mirar las formas, es decir, yo sí puedo decir es un coco porque es redondito, es un bacilo porque es alargadito. Ahora, si es estreptococo o es estafilococo, ya no es algo que podamos asegurar con la sola mirada al microscopio. Hay otras estructuras que son diplococos, y estas suelen ser bastante confusas porque son dos cocos que se encierran como en una membrana, entonces pueden llegar a ser confundidos con bacilos. Bueno, los esporos, bacterias flageladas, no siempre en microscopio logramos ver estos flagelos, a veces sí, a veces no, depende la cantidad, depende el grosor de cuántos flagelos tenga, de cómo esté hecha la coloración, en fin. Otros son vibrios, fíjense que son como curvos, y otros son espirilos, que son así como largos y con flagelos en las puntas. Con respecto a la célula eucariota, ¿sí? Fíjense ya la diferencia en cuanto a la estructura interna, si es mucho más compleja. Tenemos ahora un núcleo. En este núcleo vamos a tener el material genético, la cromatina, ¿sí? En realidad el ADN se va a ir enrollando de distintas maneras, formando la cromatina, ¿sí? Y a su vez eso es lo que va a estar dentro del nucleolo, que va a tener toda una estructura con una membrana nuclear. A su vez, este núcleo tiene distintos poros. Esto puede ir cambiando un poco de un tipo de célula a otra, ¿no? Hablando de todas células eucariotas. También nos vamos a encontrar, por supuesto, con la membrana, con vacuolas, ¿sí? Con microfilamentos que son, digamos, que les van a dar resistencia o sostén a la célula y los microtúbulos, con el aparato de Golgi, con el retículo endoplasmático rugoso y liso. Todos estos están implicados en la síntesis fundamentalmente de proteínas y demás, ¿sí? Los ribosomas, por supuesto, pasa que fíjense que en este caso los ribosomas están adheridos al retículo endoplasmático rugoso, si ya no están libres como pueden estarlo en una célula procariota. Mitocondrias, las mitocondrias son las encargadas de generar energía. En el caso de aquellas células que son fotosintéticas, en lugar de mitocondrias vamos a tener cloroplastos, ¿sí? Que tienen la misma función. Pero fíjense fundamentalmente que la célula eucariota es mucho más compleja, ¿sí? Bueno, hecha esta diferencia entre células procariotas y eucariotas, un poco como para que tengan idea de los tamaños y para adentrarnos en este mundo microscópico, yo les he puesto algunos tamaños. Fíjense que como químicos por ahí tenemos la idea de
qué tamaño puede tener un átomo. Una molécula es un poco más grande, porque tenemos ya más de, digamos, varios átomos formando la molécula. En el caso de las proteínas son macromoléculas, son moléculas muy grandes, ahí ya estamos en un tamaño un poco superior. Los virus son un poco más grandes, las células procariotas un poquito más grandes y las eucariotas son las más grandes. Esto es en términos generales. ¿Por qué les digo esto? Porque puntualmente puede haber alguna célula procariota muy grande, que quizás es más grande que alguna célula eucariota particularmente pequeña. ¿Sí? Esto es muy a grandes rasgos. ¿Sí? Con respecto a los virus, los vamos a ver en una unidad en particular. No se los considera estrictamente una unidad con vida, ¿sí? Porque son especies que tienen que infectar una célula, ¿sí? Y tienen que parasitar una célula para poder vivir a expensas de esa célula. Entonces, por sí solos los virus no tienen vida, necesitan tener, digamos, una célula hospedadora. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de virus. En general, las células procariotas, que son más pequeñas, tienen una mayor facilidad para realizar intercambios con el medio. Entonces tienen muchas condiciones muy ventajosas. Y es por eso que la tasa de crecimiento de las células procariotas, nosotros vamos a hablar en su gran mayoría de bacterias, ¿sí? El desarrollo, el crecimiento que tienen las bacterias, que son procariotas, es muchísimo mayor la tasa de crecimiento, se desarrollan, digamos, se duplican mucho más rápido que las células eucariotas. Bueno, acá simplemente un poco lo mismo, como para mostrarles los tamaños de las moléculas, los virus, bacterias, ¿sí? Y hay algunos ejemplos. Fíjense que esta es una cianobacteria y es súper grande, ¿sí? Bien, como a modo comparativo, las células eucariotas, ¿sí? No tienen pared celular, ¿se acuerdan cuando vimos recién las estructuras? Las células eucariotas no tienen pared celular, a excepción de algunas especies, como por ejemplo plantas, algas y los hongos, ¿sí? Las células eucariotas no tienen peptidoglicano, que ya vamos a ver es un componente que lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Y la célula procariota tiene pared celular y tiene peptidoglicano. Con esto del peptidoglicano vamos a volver a explicarlo, ¿sí? En detalle. Ambas tienen membrana citoplasmática. Fíjense que después de eso, las células procariotas no tienen ninguno de todos estos, digamos, de todos estos componentes, a excepción de los ribosomas, que yo se los decía, que se utiliza para la síntesis proteica. Y fíjense que no tiene más nada. ¿Sí? Incluso cromosomas, que tiene que ver con la estructura del ADN, que también lo vamos a ver, tienen uno solo. Y en el caso de la célula eucariota, presenta todos estos componentes. ¿Sí? Bueno, en el caso de mitocondrias o cloroplastos, o tienen mitocondrias o tienen cloroplastos en general, ¿sí? Algo que vamos a ver un poquito más adelante también es la división. En el caso de las células eucariotas se dividen por mitosis, que es un proceso bastante complejo, mientras que las células procariotas se dividen no por mitosis, sino por fisión binaria, que también lo vamos a ver más adelante. Bien, con respecto a la estructura de la membrana plasmática, la membrana es una barrera selectiva, ¿sí? Es una bicapa lipídica, está formada por dos capas de lípidos, tiene proteínas que pueden estar totalmente o parcialmente embebidas, ya vamos a ver que esta membrana va a ser traspasada por estas proteínas en algunos casos, porque las proteínas van a servir de canal, digamos, de comunicación, muchas veces de señalización. Vamos a volver a ver este tema de las proteínas. Tienen una estructura muy organizada, ¿sí?
por supuesto que no es un sistema estático, hay gran movilidad, permanentemente están ocurriendo reacciones químicas, ¿sí?, de reconocimiento con proteínas y otras estructuras. Bueno, justamente lo que les decía, la capa externa interacciona con las proteínas periplasmáticas, ¿sí? Muchas lipoproteínas sirven de anclaje, y la capa interna va a interaccionar con proteínas que estén involucradas en lo que es el funcionamiento celular interno, ¿sí? Existen proteínas integrales de membrana, llamamos proteínas integrales a estas proteínas que atraviesan totalmente la membrana. Hay muchas proteínas que van a funcionar como receptoras, ¿de qué? Bueno, muchas veces son receptoras a un determinado gradiente, digamos, de alguna especie química, ¿sí? Ya lo vamos a ver también en detalle. Y muchas proteínas también sirven de transporte. Bien, acá tenemos nosotros dijimos que la membrana era una bicapa lipídica, ¿sí? ¿Qué es un líquido? ¿Sí? Un lípido, perdón. Estamos hablando, acá yo les he puesto como una estructura de una molécula de fosfolípido. No nos vamos a meter en los nombres químicos ni en las estructuras, por eso yo se los he puesto lo más simple posible, ¿sí? Una molécula de fosfolípido está compuesto por una cabeza hidrofílica. ¿Qué significa que la cabeza sea hidrofílica? ¿Sí? Que, que tiene afinidad con el agua, ¿sí? Hidrofílica. A su vez, esta cabeza está formada por un grupo polar, por un grupo fosfato y por un glicerol, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero así está compuesta la cabeza. Y las colas, las moléculas de fosfolípidos se caracterizan por tener una cabeza y dos colitas. Estas colas son ácidos grasos y estas colas son hidrofóbicas, lo que significa que no tienen afinidad con el agua. Entonces, estas moléculas van a conformar la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque fíjense que hay dos capas de fosfolípidos. Unas con las cabecitas hacia afuera y otras con las cabecitas hacia adentro. ¿Por qué? Porque dentro de la célula y fuera de la célula hay agua. Entonces necesitamos tener esta estructura hidrofílica. Y entre medio se van a, digamos, se van a entrecruzar y van a interaccionar estas colas hidrofóbicas, ¿sí? Bueno, si bien no vamos a hacer mucho hincapié en la estructura de la membrana plasmática referida a eucariotas, procariotas o archaeas, ¿sí? Pero sí es para que tengan en cuenta que eucariotas, procariotas y archaeas tienen algunas diferencias estructurales en cuanto a su membrana, ¿sí? En el caso de las eucariotas, las células eucariotas tienen esteroles en la membrana plasmática, esto les da rigidez y estabilización, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces la mayoría de los eucariotas que no tienen pared celular pueden llegar a ser blanco de distintos antibióticos, ¿sí? En el caso de los procariotas, tenemos en la membrana plasmática algunos opanoides, ¿sí? Y con respecto al tipo de unión, simplemente es porque el tipo de enlace que se tiene es distinto en el caso de las procariotas y las archaeas, ¿sí? En el caso de las procariotas existen enlaces de tipo éster entre el glicerol y los ácidos grasos. En el caso de las archaeas existen enlaces éter. A ver, nadie les va a ir a preguntar en un examen qué tipo de enlace tiene la estructura. No, para nada. Simplemente yo se los menciono para que vean cuáles son las estructuras y cómo, por qué se clasifican de una manera u otra, ¿sí? Entonces, algunas características distintivas son estos componentes y estos tipos de enlaces que se tienen en la membrana plasmática.
pero no se vuelvan locos mirando cuál es el enlace éster o cuál es el enlace éter, porque no vamos a mirar tan fino, ¿sí? Bueno, acá se las muestro, esta es la estructura, acá está la bicapa lipídica, estas son todas las cabecitas que están en color rosa, en el medio están todas las colitas, y acá tenemos, por ejemplo, distintas proteínas. Esta es una proteína integral que atraviesa toda la membrana, tenemos glucolípidos, tenemos fosfolípidos, acá tenemos otras proteínas que son periféricas, ¿sí? Es bastante compleja digamos, la estructura de la membrana plasmática. ¿Cuál es la función de esta membrana? Bueno, ya dijimos que esta membrana tiene una permeabilidad selectiva, ¿sí? Las cadenas hidrofóbicas, y por eso me interesaba que interpretaran que esas colitas que quedan en el medio son cadenas hidrofóbicas, impiden el paso de compuestos polares. Entonces, de esta manera, por eso tenemos una permeabilidad selectiva en la membrana. Además, también tenemos proteínas integrales que sirven como transporte. Y acá también tenemos otra clasificación. Existen proteínas que son uniportadores o cotransportadores. ¿Qué es esto? Uniportadores es que una sustancia sale de la célula, ¿sí? O ingresa, pero en un solo sentido, ¿sí? Cotransportadores significa que se requieren de dos sustancias y a su vez puede que estas sustancias salgan en conjunto o entren en conjunto pero en el mismo sentido, o puede que, ahí estamos hablando de los importadores, si estas dos sustancias se mueven en el mismo sentido. Y antiportadores si estas sustancias se mueven en sentido contrario. Yo se los estoy haciendo muy simplificado, pero acá tenemos una gran cantidad de señales químicos y de sensores que van a definir todo esto. En el caso de los cotransportadores, muchas veces cuando se encuentran dos sustancias, solo cuando esas dos sustancias se encuentran juntas, se van a unir y van a salir. O muchas veces se van a unir y van a entrar. Y en el caso del antiporte, se requiere que una sustancia esté de un lado y la otra sustancia esté del otro para que el intercambio sea en simultáneo. Todo esto tiene que ver, digamos, ¿por qué les digo esto? Porque acá hay una gran cantidad de reacciones de reconocimiento. Todas esas son reacciones químicas de reconocimiento. Entonces, muchas veces si una molécula tiene un determinado marcador, ingresa a la célula y si no, no. O muchas veces, en algunos casos, tiene que ver con la concentración de una determinada sustancia. Es bastante complejo todo el mecanismo, ¿sí? Bueno, ¿por qué se requiere de un transporte mediado por un transportador? En realidad, si hubiera una difusión simple, ¿sí? Las células no podrían alcanzar una determinada concentración, entonces las sustancias entrarían o saldrían libremente. Como todo, digamos, en la difusión, tanto el ritmo como la concentración son proporcionales a la concentración. Entonces, de esa manera la célula puede regular la concentración de las distintas sustancias por este tipo de mecanismos. Los mecanismos de transportes activos van a permitir acumular solutos en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Es importante aclarar también que estos procesos de transporte son altamente específicos, muy parecido a lo que ocurre en una reacción enzimática. ¿Qué ocurre en una reacción enzimática? Tenemos un sustrato que tiene que reconocer de manera perfecta a la enzima, ¿sí? Van a formar un complejo enzima-sustrato que funciona, les suelen dar el ejemplo como una llave y una cerradura, ¿sí? Una llave funciona para una sola cerradura y una cerradura va a reconocer solo a una llave. Cuando esa llave y esa cerradura se encuentran, se forma ese complejo. A partir de la formación de ese complejo,
se da una reacción química determinada, porque esto es en términos generales esta explicación, para dar lugar a los productos, ¿sí? Bueno, esto que yo les expliqué acá es una reacción enzimática, pero los procesos de transporte funcionan de una manera muy parecida. Hablamos de un transporte asociado al consumo de energía. ¿Por qué? Porque muchas veces se transporta una sustancia de un lado a otro, se la modifica químicamente, por esto de la marcación, entonces si una sustancia es modificada químicamente va a poder ingresar porque va a ser reconocida por tal proteína, ¿sí? Por ejemplo, una manera de modificar es fosforilar, que quiere decir agregar un grupo fosfato. Y eso requiere de energía, ya lo vamos a ver en un ratito. En el caso de los transportes activos no hay una modificación química. Con respecto a la fosforilación, vamos a ver, acá tenemos un ejemplo, y es justamente la generación de energía. ¿Habrán escuchado alguna vez hablar de que el ATP, ¿sí?, es una forma de almacenamiento de energía? ¿Qué es el ATP? Es un compuesto químico, es el adenosín trifosfato. Y acá lo tenemos. De nuevo, chicos, yo les repito, no se vuelvan locos mirando cuál es la estructura química. Yo se los muestro para que lo conozcan, para que lo sepan, pero no es que se les vaya a preguntar en un examen, escribe la estructura del segundo anillo de la adenina. No, estamos en toda esta estructura que tenemos acá. Esto es una adenina, cuando se le adiciona un azúcar pasa a formar la adenosina, ¿sí? Y acá tenemos los tres fosfatos, por eso es adenosín, ¿sí?, trifosfato. Esta es la adenina, cuando se le adiciona este azúcar pasa a ser adenosina, y acá tenemos estos tres fosfatos. Cuando estos fosfatos se liberan, es decir, porque se rompe el enlace, se libera energía. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que, se los digo en términos generales, ya lo vamos a explicar con más detalle. Cuando la célula tiene energía disponible, va a formar esta molécula, porque para generar esta molécula, para sintetizar esta molécula se necesita energía, y esta molécula va a ser almacenada. Cuando la célula necesita energía, perdón, cuando la célula necesita energía, va a ir a buscar este ATP, va a romper este enlace, y esa ruptura libera energía, y esa energía liberada se la va a utilizar para lo que necesita. Esa es una forma de energía. Otra forma de energía tiene que ver con un gradiente de iones, y otra fuerza tiene que ver con la fuerza motriz de protones. Todas estas son formas, digamos, energéticas. Ya las vamos a ver a cada uno. Bien, con respecto a la pared celular de las procariotas, la pared celular les va a brindar resistencia, les va a dar forma y rigidez, ¿sí? Y acá aparece una clasificación importantísima, que son aquellas células que son gram positivas o gram negativas. Estamos hablando de procariotas, estamos hablando de la pared celular de las procariotas. Nosotros vamos a ver en su gran mayoría bacterias. Las bacterias tienen una diferencia estructural en esta pared celular. Las que vamos a denominar gram positivas tienen un 90% de peptidoglicano, que ya les voy a explicar bien qué es, más otros componentes. Las gram negativas tienen una pequeña proporción de peptidoglicano y una capa más compleja. ¿Qué es el peptidoglicano? Es el principal componente de la pared y está formado por distintos derivados de azúcares, fundamentalmente dos.
el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Y un pequeño grupo de aminoácidos, que son estos, ¿sí? Y que pueden variar dependiendo de las especies. Estos componentes se unen y van a formar un tetrapeptidoglicano, que es una estructura que se repite. Se los digo de nuevo, no se vuelvan locos con estos nombres. Me interesa que interpreten la función, ¿sí? Porque este peptidoglicano va a formar como una malla, como una red, y eso es lo que le va a dar, digamos, estructura a la célula, ¿sí? La estructura básica de este peptidoglicano es una fina lámina, ¿sí? Donde las cadenas de azúcares se van a ir interconectando, y a medida que se van entrecruzando, se va a generar rigidez. Ya ahora se los muestro, y quizás, acá está. Acá tenemos, digamos, cada una de estos grupos, ¿sí? Y acá tenemos los aminoácidos que van a ir generando estas cadenitas, y van a ir generando entrecruzamientos, ¿sí? Acá tenemos la estructura, algunas diferencias estructurales entre gram positivas y gram negativas en cómo se establecen los puentes y demás, ¿sí? Pero eso no es tan importante. Lo que sí me interesa que interpreten es esto. Esto va a formar como una malla, ¿sí? Como una red, y mientras más entrecruzamientos tengamos, ¿sí? Por estos aminoácidos, mayor rigidez va a tener esta red, ¿sí? Este peptidoglicano, como les decía recién, puede variar entre las gram positivas, las gram negativas, algunas especies en particular tienen sus características particulares, ¿sí? Bien, vamos a ir a ver las gram positivas. Dijimos que las gram positivas tienen en su gran mayoría un 90% del peptidoglicano, que es este componente que yo les digo que es como una red, ¿sí? Como una malla. Más los ácidos teicoicos que le aportan carga negativa, algunos lípidos, digamos, algunos de estos ácidos se van a unir a los lípidos de membrana, pueden controlar el tránsito de algunos iones. Los ácidos teicoicos pueden fomentar la adherencia, ¿sí? Vamos a las gram negativas, ¿sí? Nosotros dijimos que las gram negativas tienen un pequeño porcentaje, ¿sí? De peptidoglicano y una capa más compleja. Esta capa más compleja está formada por lipopolisacáridos. ¿Qué es este lipopolisacárido? Está compuesto por fosfolípidos, polisacáridos y proteínas, ¿sí? Y acá tenemos toda la estructura de esa capa compleja. Existe un polisacárido O específico, y existe una parte lipídica, ¿sí? Tenemos el polisacárido específico, el núcleo, y tenemos el lípido A, ¿sí? Una parte lipídica. No vamos a meternos en detalles con esta estructura. Acá se los muestro como para que lo puedan ver. Esta es la membrana, ¿sí? La membrana citoplasmática. Acá tenemos el peptidoglicano, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Es la capa del lipopolisacárido, ¿sí? Ahí tienen todas las partes que yo les mencioné recién. ¿Cuál es la importancia? Este lipopolisacárido, ¿sí? Acá viene la cuestión que por ahí a nosotros nos interesa, que es más bien práctica. Posee un componente tóxico, ¿sí? Ahí estoy viendo que a tóxico le faltó el acento. Y es por eso que la membrana externa de muchas microorganismos o bacterias que son gram negativas resultan muy tóxicas para los animales, ¿sí? ¿Por qué?
Porque este lipopolisacárido que solo tiene las gram negativas, solo está en la pared de las gram negativas, genera muchas reacciones adversas, ¿sí? Es bastante tóxica, entonces esa es una característica particular. A su vez, la membrana externa de las gram negativas poseen proteínas denominadas porinas, que son como canales, y esto le permite la entrada y salida de sustancias hidrofílicas, ¿sí? De bajo peso molecular. Pueden ser específicas o inespecíficas. Y acá les cuento que, por ejemplo, el modo de acción de algunos antibióticos es justamente ingresar por estas porinas. Entonces, las bacterias han generado una resistencia y muchas veces ante la presencia de algún antibiótico, enseguida estas porinas se cierran, ¿sí? Bien, esta, esta comparación es importante para que ustedes lo puedan entender. Acá yo les muestro una comparación de la pared celular, ¿sí? De las gram negativas y las gram positivas. Ya lo dijimos a esto, pero acá yo se los muestro. En el caso de las gram positivas, la pared de aquellas bacterias gram positivas tiene dos capas principales. Una cubierta externa, recuerden que las gram positivas son las que tienen el 90% de peptidoglicano. Todo esto que ven acá como marroncito es el peptidoglicano. Y la membrana plasmática. Esta es la membrana plasmática, la que está acá abajo, la membrana plasmática, todo el peptidoglicano y los ácidos teicoicos. Pero tenemos dos capas. En el caso de la pared de las bacterias gram negativas, tenemos tres capas principales, ¿sí? La membrana plasmática, que lo mismo que vimos recién en las positivas. Fíjense que ahora el peptidoglicano es muy delgado, ¿sí? El peptidoglicano es muy delgado, recuerden que tienen alrededor de un 10% de peptidoglicano, ¿sí? Y posteriormente tenemos toda la lipoproteína, ¿sí? Que es lo que vimos recién, que solo tienen los gram negativos, con toda la estructura que veíamos recién para los lipopolisacáridos, ¿sí? Bien. Hasta acá nosotros hablamos de gram positivas y gram negativas, en cuanto a estructura. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuando un microorganismo o una bacteria es gram positiva o gram negativa? Bueno, existe una tinción que se denomina tinción de Gram, y que Gram es el apellido de la persona que lo diseñó, por eso siempre se escribe con mayúscula, ¿sí? Y es una tinción muy sencilla, ¿sí? Y que nos va a permitir identificar a las bacterias gram positivas o gram negativas. En la tinción de Gram, bueno, hay una serie de pasos, ¿sí? Se utiliza cristal violeta, que es un colorante. Se utiliza Lugol, el Lugol tiene yodo y yoduro, entonces se forma un complejo de cristal de yodo insoluble en el interior de la célula. Aquellas bacterias gram negativas, ¿sí? Este complejo se puede extraer con alcohol, ¿sí? Pero no ocurre lo mismo en las gram positivas. ¿Por qué? Porque el alcohol, dentro de la tinción, hay una parte en donde se agrega alcohol. Este alcohol deshidrata a las bacterias gram positivas, que tienen paredes celulares muy gruesas. Las gram positivas son las que tienen mucho peptidoglicano, ¿sí? Al deshidratarse la pared, se cierran los poros y esto impide que el colorante se escape, que el complejo, ¿sí? El complejo de cristal yodo se escape. En el caso de las gram negativas, el alcohol penetra, ¿sí? En la capa que es rica en lípidos y va a permitir la eliminación del complejo, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos como, digamos, como un esquema. Cuando se hace una coloración, hay distintas etapas en la coloración. Hay una primera etapa de fijación,
en donde se fija el microorganismo a un vidrio, digamos a un vidrio, a un portaobjeto. Se le agrega cristal violeta, en este paso todas las células están teñidas de azul lila, digamos. Viene un tratamiento con Lugol, y posteriormente el agregado de alcohol o acetona, ¿sí? Y acá ocurre la decoloración. Las gram positivas no se decoloran, las gram negativas sí se decoloran. Esta es la etapa clave, porque es la etapa de diferenciación, ¿sí? entre una bacteria y otra. Posteriormente se hace un agregado de contraste, generalmente safranina, ¿sí? Entonces, las gram negativas, que están incoloras, se van a colorear con la safranina, que es de color fucsia, ¿sí? Rosado fucsia. Y las gram positivas van a permanecer lilas, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo mismo que yo les explicaba recién, por qué se decoloran y por qué no. En el caso de las gram negativas, el alcohol acetona disuelve la membrana exterior, ¿sí? Entonces la capa delgada no va a ser capaz de retener el complejo y la célula queda decolorada. En el caso de las gram positivas, tiene paredes más espesas, entonces no son permeables al disolvente, y esto produce que el complejo cristal yodo quede retenido, y por eso la vemos de color lila, ¿sí? Acá les muestro, ¿sí?, lo que nosotros vamos a ver en el microscopio, ¿sí? Cuando nosotros miramos al microscopio, si nosotros hemos realizado una tinción de Gram, vamos a poder ver dos cuestiones importantes. La forma que tiene el microorganismo, es decir, si es un coco o es un bacilo, ¿sí? Para eso no hace falta una coloración de Gram. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos una coloración es muy difícil de verla, ¿sí? Pero cuidado que la coloración de Gram no tiene nada que ver con coco o bacilo. Que sea coco o que sea bacilo va a depender de la morfología. Los bacilos son alargados, ¿sí? Los cocos son redondos. Si yo hice una coloración de Gram, también voy a poder definir si estas bacterias son gram positivas o gram negativas. Entonces, es de gran utilidad en la microbiología hacer una coloración de Gram y mirar el microscopio. ¿Por qué? Porque yo ahí voy a saber si tengo bacilos gram positivos o gram negativos, o si tengo cocos gram positivos o gram negativos. Acá tenemos ejemplos. Estos primeros que tenemos acá son bacilos gram negativos. ¿Por qué bacilos? Porque son larguitos. ¿Por qué gram negativo? Porque los veo rosados o fucsia, ¿sí? Acá abajo tenemos cocos gram negativos. ¿Por qué cocos? Porque son redonditos. ¿Por qué gram negativos? Igual que recién, porque se ven rosados, ¿sí? Ahora vamos del otro lado. Acá tenemos cocos gram positivos. Son cocos porque son redonditos y son gram positivos, fíjense que los veo más oscuros, ¿sí? Y en el caso de los bacilos gram positivos, son estructuras alargaditas, ¿sí? Y de color oscuro. ¿Estamos? Bien. La clase es un poco más larga, pero hasta acá vamos a ver por lo menos en la primera parte. ¿Estamos de acuerdo? Así que esto seguramente es lo que vamos a discutir en nuestro primer encuentro de clases, ¿sí? Así que bueno, hasta acá nos vemos, repasen, miren el video y todas las dudas las vemos en la clase. Chau, chau.